En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que haga el mundo entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero. Yo que hago aquí, si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién Hola, muy buenas tardes a todos. Empezamos una vez más este programa Viva Voz, que transmite por Radio Fátima TV, hoy desde nuestras casas por ser feriado, el momento en el que se graba este programa. Y tenemos un invitado de lujo como todos, ¿verdad? Pero hoy tenemos el placer de poder compartir con nosotros el profesor Roberto Helguera. Él es argentino, de Conurbano, Buenos Aires. Tiene un título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho otorgado por la Universidad de Suffolk de Boston, Massachusetts. También tiene un bachillerato en arte otorgado por el Thomas Aquinas College de California, Estados Unidos. Bachiller internacional otorgado por Armand Hammer United World College. Mi inglés es muy malo. Y también estudió en el Colegio San Martín de Tours, también en la Argentina. Tiene experiencia en proyectos educativos CE Sapiense. También fue coadministrador académico, director del proyecto de iconografía. Podemos gozar de esta obra de arte magnífica en la Parroquia Espíritu Santo de Ciudad del Este. Gracias. También estuvo en la Stanford Financial Group de abogado senior, Houston, Texas. En fin, tiene una experiencia vasta como profesional del derecho y también ha trabajado
en lo que es la educación de artes liberales, que es nuestro tema, grandes libros de la cultura occidental, educación del método de caso en derecho, y entre otros estudios, ¿verdad? Tiene un manejo del inglés, del latín, del griego y del francés. Entonces, toda una eminencia nos acompaña en la tarde de hoy. ¿Qué tal, profesor Roberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Muchas gracias por la presentación. Es un poquito más de lo que realmente es, pero bueno, no sé si domino el griego y el latín, como dice ahí, pero sí he estudiado bastante. Pero lo más importante es la educación que hice en Thomas Aquinas College, en los grandes libros y las artes liberales, que es el tema que tenemos que hablar hoy, ¿no? Genial, así mismo. Y también me acompaña, como siempre, mi compañera de todos los miércoles y de todos los días, ¿verdad? Obvio, Claudia Guadalupe. ¿Qué tal, Claudia? Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo gigante a la gente que nos está viendo. No sé si tengo buen retorno. Se te escucha bien, Marce. Guadalupe. Un honor, profesor, poder compartir este programa y tenerlo presente. Y por sobre todo que esté compartiendo con nosotros este tema tan interesante. Muy curioso, por cierto, hoy en nuestros días no escuchamos mucho hablar acerca de este tema, ¿verdad? Y más aún las universidades otra vez. Entonces te cedemos la palabra para que puedas hablarnos un poquitito, darnos una pequeña introducción y después nosotros podemos hacer unas cuantas preguntas según vayan surgiendo durante la entrevista, profe. No sé qué te parece. Me parece muy bien, me parece muy bien. De hecho, en Ciudad del Este hicimos uno de los grandes experimentos de artes liberales, así que en Sudamérica, después de Buenos Aires, fue Ciudad del Este la ciudad que más tuvo este tipo de educación. Nosotros fundamos una escuela en Buenos Aires en el año 2008, y en el 2014 una escuela en Ciudad del Este, pero sobre todo antes de eso el Seminario San José, si ustedes recuerdan, cuando estaba el obispo Olivieres, y el Seminario Menor. Nosotros lo que hacíamos allí es un intento de restaurar la educación en artes liberales. De hecho, todos ustedes que han ido a la escuela y a la universidad, de alguna manera han tenido artes liberales. Bien, allí, por ejemplo, en esta imagen que estás poniendo es muy, muy interesante, es imagen de la que hicimos en el Espíritu Santo, en Área 4, es, si quieren, de alguna manera es un resumen de todas las artes liberales, pero eso simbólicamente lo podemos hacer después. Es toda una manera, por ejemplo, visual de hacer la catequesis, ¿no? De la misa. Allí tienen desde todos los apóstoles y todos los santos que son relevantes al lugar, tienen también las imágenes de todo lo que significa el misterio pascual en la misa, comenzando desde en la puerta de la sacristía el Adán y Eva caídos y el árbol de la vida o del conocimiento del bien y del mal con la serpiente, y pasando por la crucifixión de Cristo, la resurrección, la ascensión al cielo y Pentecostés. Y en el medio la última cena y todo el tema de la institución de la Eucaristía detrás del altar. Todo eso es en última instancia la historia de amor, la gran historia de amor entre Dios y el hombre que nosotros queremos llegar a conocer. De hecho, se trata de eso, se trata de poder conocer esa historia de amor en toda su profundidad. Para eso nos educamos, porque nosotros, por lo menos los cristianos, los católicos, sabemos que en el catecismo, en la primera pregunta que nos hacemos es, ¿para qué te creó Dios? Y nosotros decimos, Dios me creó para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y en el más allá, en el cielo. Pero uno no puede amar lo que no conoce, con lo cual tiene que conocer. Y uno no puede servir lo que no ama y no conoce. Entonces, el conocer viene primero, si no caemos en el error del liberalismo, que es la voluntad por encima de el intelecto. Entonces, ¿cómo es que el hombre conoce? Y desde toda la eternidad, desde que el hombre es hombre, digamos, y por lo menos vamos a remontarnos hasta los griegos, 400, 500 años antes de Cristo, nosotros tenemos a los griegos que un poco como que son los primeros en comenzar
las escuelas o las academias o el interés por conocer, en decir el hombre puede conocer la realidad, puede conocer el orden de las cosas, de hecho puede conocer sobre todo el orden del universo y el orden divino, y el hombre debe imitar el orden divino. Entonces los griegos tenían, por ejemplo, el orden, todo lo que es la teogonía o el orden de los dioses, cómo se comportaban los dioses, las estrellas y planetas y ese tipo de cosas, los cuerpos celestes eran cuasi divinos o divinos por ser de naturaleza para ellos eternos, y luego nosotros los hombres que mirando al cielo aprendíamos a cómo comportarnos acá. Entonces el griego, por ejemplo, ponía en historias el comportamiento de los dioses, los mitos y demás. Los mitos los tornaba en historias que eran historias de héroes, como la Ilíada, la Odisea, las tragedias y comedias, y luego las actuaba en teatro o las cantaba alrededor de un fogón o en una corte o en un lugar público, y hacía lo que es liturgia. Y para eso el teatro era para ellos la manera de aprender no solo sobre Dios, sino también de cómo se comporta, cómo debe comportarse el ser humano en la polis o la ciudad. Para el griego la polis era, si nosotros tenemos en la naturaleza tenemos primero nosotros, ellos el griego, y como nosotros sabemos que el hombre es un ser social. Es un ser social porque nace de padre y madre, ningún bebé puede vivir solo, y entonces el hombre, siendo un ser social, necesita de los otros para perfeccionarse. Y se perfecciona actuando, aprendiendo de los otros y actuando y enseñando, y cuando actúa con virtudes, cuando actúa con la virtud se perfecciona como ser humano. Y se convierte en un ser cuasi divino, digamos, porque tiene esta voluntad libre para elegir amar el bien. Entonces para el griego las familias servían para sobrevivir, se juntaban las familias en algún tipo de tribu, como las tribus de Israel, y ese grupo de familias de los mismos padres o abuelos era el siguiente núcleo intermedio, y luego esas tribus se juntaban en una polis, como ahí mostrás parte de Atenas, y la polis era la ciudad perfecta, era el núcleo mínimo perfecto donde los seres humanos convivían con suficiente tiempo libre, porque cada uno hacía un trabajo diferente, entonces unos aportaban comida, otros aportaban, unos eran agricultores, otros cazaban, otros eran artesanos, otros eran generales, otros eran filósofos, otros eran sacerdotes, etcétera, y con eso se hacía un orden que permitía que todo el mundo tuviese tiempo libre, o lo que nosotros llamamos el domingo, ¿no? Es el tiempo para el ocio. La palabra en griego de ocio es scholé, que es de donde viene escuela, scholé, school, en inglés escuela. ¿Qué es lo que se hace en la escuela? El ocio para el griego. Nosotros los modernos pensamos en el ocio como si fuese una cosa, un tiempo libre, donde nos vamos a tomar cerveza con los amigos. Pero para el griego el ocio era el momento libre por excelencia, en el sentido de que el hombre libremente dejaba el negocio de lado, la negación del ocio, y se dedicaba a contemplar las cosas trascendentes o divinas, las cosas que nos trascienden, las cosas que van más allá de nuestra vida y que hacen al bien común, hacen a toda la polis, a todo Atenas, a todo Esparta, a toda Grecia, a todo ser humano. Entonces es ahí donde ellos debatían y discutían qué es el ser humano, qué es el hombre, cómo debe comportarse, qué es una virtud, se puede enseñar. Los diálogos platónicos son por excelencia, los diálogos platónicos son digamos, ese ejercicio del ocio entre Sócrates y algunos alumnos o algunos otros que querían, se pensaban constantemente. Sócrates, o Platón, por boca de Sócrates, dice: la vida no examinada no vale la pena vivirla. O sea, nosotros no podemos pasar la vida sin tratar de averiguar de qué se trata la cosa, y para qué estamos acá. Esa era una pregunta que tenían muchos los griegos. Entonces los griegos determinaron que para poder observar la naturaleza, para poder comprenderla, para poder ordenar el pensamiento, o sea, para poder ser un filósofo, que sería una persona que es capaz de hablar, de conocer la realidad y ajustar su intelecto, adecuar su intelecto a la realidad,
el griego era muy realista. Ellos, para ser un filósofo, ahí el medio, el feo, el del medio ese es Sócrates, siempre decía que él era feo, pero era tal vez el filósofo más importante de toda la antigüedad, después o junto con Aristóteles, que me parece que es el de la derecha de Sócrates, o a la izquierda de Sócrates y a la derecha mía. Y eran, lo que decían los griegos era, para hacer filosofía, o sea, para poder filosofar, o filosofía, la palabra filosofía es amor a la sabiduría, para poder ser sabio necesito el asombro. Necesito asombrarme las cosas y querer averiguar cómo son. Pero para eso yo necesito ciertas artes, ¿no? Y esas artes son 7. Y se llaman artes liberales porque eran las artes que le permitían al ser humano, a un hombre, ser libre. Por eso liberales. Porque esas artes, al permitir a mi intelecto comprender la realidad, mi intelecto puede entonces gobernar la realidad. Puede comportarse como quien gobierna y no quien es gobernado. Puede adecuar su voluntad a lo que debe hacer y no necesitar de otra persona que venga y le diga vos tenés que hacer esto o aquello, como los esclavos. Los esclavos o sirvientes tenían las artes serviles. Y estas son las artes liberales, que son 7. 3 de ellas, acá voy a necesitar ayuda, pero no sé, bueno, en el dibujo que pone eso es el dibujo medieval de las artes liberales. 3 de ellas van a la palabra. Su objeto, su fin es la palabra. Y son las 3 que todas las escuelas, incluso las modernas, hacen. Las hacen mal o las hacen bien, pero todo el mundo las hace. No podemos escapar las 3 artes liberales de la gramática, la lógica y la retórica. O sea, el hombre, cuando mira la realidad, lo primero que hace, Dios le dice a Adán, nombra todas las cosas, y Adán las nombra. Para el antiguo, nombrar era conocer la esencia o la sustancia, la esencia de lo que es la cosa. Entonces, cuando yo conocía la esencia, si yo conocía tu nombre, Marce, por ejemplo, yo podía amarte o dominarte, una de las dos. Si yo a otro hombre lo domino, estoy usándolo como una cosa. En cambio, a los animales y las cosas menores sí se podían dominar y gobernar. Y gobernar un hombre significa tenés que respetar la dignidad de hombre, que es un igual a vos. Ese igual significa que es una persona que es capaz de amar y ser amado. Entonces, luego con el cristianismo vamos a ver que ese dominio, esa esclavitud, se acaba. Pero, digamos, las artes se dividían en artes serviles, que eran las que hacían los artesanos, cualquier persona que pudiese hacer algún arte, desde la carpintería hasta cualquier cosa que fuese utilitaria para otra cosa, y las artes liberales que estaban destinadas al jolé o el ocio, a la escuela, al ocio, que eran gramática, lógica y retórica, que es la palabra, el nombre, la gramática, la lógica, que tiene 3 movimientos, nombrar la cosa, decir si la cosa es verdadera o falsa, si es universalmente verdadera o falsa o particularmente verdadera o falsa, ¿no? Y usar eso como una premisa para hacer un silogismo, que es el tercer movimiento del intelecto, que es con un silogismo de que decir, todo esto es verdadero, todo aquello es verdadero, por lo tanto todo esto otro es verdadero. Eso es la manera en que el hombre comienza a construir un edificio del saber con la palabra, con los silogismos. Esa es la lógica, esa es la función de la lógica, unir palabras o conceptos de manera lógica para poder expresar la realidad, lo que se trata de la realidad nombrada. Yo nombro la realidad, digo las cosas que son verdaderas o falsas, siempre o a veces, y con eso puedo ir construyendo con un silogismo una y otra ciencia, porque voy armando premisa por premisa el edificio de una ciencia o de otra ciencia. Y al final lo que me queda es, digamos, la retórica es expresar. Si yo, por ejemplo, ahora no estoy hablando claramente, es que no me estoy expresando retóricamente bien. El hombre, para el griego, en la retórica, cuando uno iba a decir un discurso, o iba a decir un teatro, o iba a hacer un teatro, o iba a dar un sermón, tenía que hablar de manera diferente. Primero tengo que mirar mi audiencia. ¿Quién es mi audiencia? Esa audiencia yo tengo que además tener una cierta gravedad o una cierta autoridad para hablarle a esa audiencia. Por eso es típico hoy en día que dicen, bueno, ustedes me presentaron a mí con ciertos títulos o cierta experiencia para poder decirle a la audiencia que tienen ustedes, el profesor Helguera,
es capaz de hablar de esto con conocimiento de causa. Eso es lo primero que tenemos que ver. El thumos o la gravedad o lo que se llamaban ellos el ethos del que habla, de ahí viene ética. El pathos es si yo me apasiono y empiezo a hablar con diferentes maneras. Las imágenes que mostrás, Marce, por ejemplo, esto es hacia el pathos, hacia a que yo pueda mover la voluntad del otro a actuar o a lo que yo lo quiero mover. Eso es muy típico en las propagandas y en las buenas propagandas que vemos en televisión, nos mueven a querer comprar algo o a actuar de una manera u de otra. En las elecciones presidenciales siempre hay buenas propagandas que muestran cómo nosotros debemos votar para este o aquel. El ethos, el pathos, y luego está el logos, que es la lógica. O sea, lo que me dice, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Eso era la retórica. Eso es lo que se enseña y se enseñaba y se debe enseñar en las escuelas hasta el día del juicio final, digamos. El hombre no cambió. El hecho de que uno sea griego, romano, europeo, chino, japonés o paraguayo o argentino no hace una diferencia de que todos los hombres aprenden nombrando una cosa, no tiene más que ver cómo le enseñamos a hablar a nuestros hermanitos, a los bebés o a nuestros hijos, aprende una cosa, lo nombra y luego relaciona esa cosa lógicamente con otras y a partir de ahí va armando un conocimiento y es capaz de expresarlo de manera de que otros lo entiendan o no. Esa es la función de la escuela, es jolé, esa es la función, es enseñarte el trivium de las tres, de la lógica, la retórica y la gramática. La reina de estas tres es la retórica, porque las otras dos están al servicio de la retórica, porque el bien es difusivo de sí mismo y el conocimiento está para conocer la verdad, y la verdad está para expandirse. Entonces, uno enseña, la retórica es lo que me permite enseñarle la cosa a otros. Y acá hay que hacer un paréntesis, ¿no? Cuando yo enseño, no estoy dando algo mío a ustedes, sino lo que estoy haciendo es removiendo obstáculos para que ustedes vean lo que yo veo. Entonces yo ahora les estoy dando, por ejemplo, de diferentes formas les estoy expresando la misma idea. Una cosa sería si yo le digo, bueno, está la lógica retórica gramática cuyo objeto es la palabra y me quedo ahí. Y uno diría, bueno, a ver, profesor, pero no entendí, ¿qué quiere decir por objeto? Por palabra, ¿qué queremos decir? Palabra, un verbo, una expresión que... Y otra cosa es expandir el concepto y decir, no, entiendo cuál es tu dificultad. Acá por objeto no quiero decir una cosa, sino que quiero decir el fin o a lo que apunta algo. Ah, muy bien, bueno, y por palabra yo quiero decir todo el mundo de la expresión verbal, en pensamiento, expresada, o sea, expresada con un sonido y escuchada y adquirida por el otro con un sonido. O sea, la gramática, lógica y retórica. Luego los griegos miraban alrededor y decían, ¿pero de qué vamos a hablar? Porque la palabra está muy bien, esto de la palabra. Yo no hablo en un vacío. Hablamos de lo que conocemos, de lo que nos rodea. ¿Y qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y lo que dice la ciencia? Toda la materia, todo lo creado tiene peso, número, medida, magnitud, ¿no? Límite. O sea, vemos que tiene partes, que tienen límites. Entonces, empezamos con la primera de las ciencias filosóficas, que es la física. Entonces, tenemos 4 artes, o el quadrivium, que son los artes cuyo objeto o fin es comprender la materia, y lo primero que comprendemos de la materia es la cantidad, que tiene número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 números. Entonces, esa es la aritmética, el cálculo o la cantidad. Ese es el objeto de la aritmética. El arte de la aritmética es como cuando uno contempla el ajedrez y dice, qué maravilla, todas las combinaciones y cosas y qué sé yo, y demás que se puede hacer porque tiene 8 por 8 cuadraditos, entonces hay una serie de cosas matemáticas que se siguen de ahí. La aritmética es lo que emocionó a Descartes, a René Descartes, por ejemplo, en el año 1600, y que hizo que Descartes quisiese que todo fuese aritmético, porque es tan claro y es tan fácil y es tan... se puede deducir las verdades, se pueden deducir rápidamente la aritmética. Pero la aritmética no está para ver la esencia de la cosa, sino para contarla. Es lo que Aristóteles diría es la categoría de la cantidad. Yo puedo decir cantidad. Luego tengo otra categoría, que es la magnitud, o el largo, el ancho, largo, ancho, el volumen, o sea, la magnitud, o que es algo que no es numérico, sino que es otra cualidad, y esa magnitud la medimos con la geometría. Entonces la regla la geometría y vemos que hay figuras que se repiten en la naturaleza, que son el círculo, el triángulo, el cuadrilátero, de cuyo el cuadrado es perfecto, etc.
y luego tenemos cubos, pirámides, obviamente, y también aparece luego más tarde el cono. Digo más tarde porque uno tiene que terminar con lo más fácil para embarcarse en el cono, que es lo que nos dan las funciones de cálculos modernas y demás. Esas figuras de 1, 2 y 3 dimensiones, sea desde el punto y la línea, al triángulo, a los ángulos, a las características de los círculos, a qué es una línea curva, es lo mismo que una línea recta, etcétera, eran las preguntas que se hacían los griegos, y todo ese orden está perfectamente bien ordenado por un gran filósofo y matemático que era Euclides. Euclides, que está representado haciendo su geometría en la pintura de Rafael de la Academia que pusiste antes, Marce, que es uno de los que está al costado. Y Euclides era un gran filósofo, porque la función del filósofo es ordenar las cosas, mostrármelas de un orden eximio, un orden tan perfecto que es fácil para mí y para cualquiera entenderlos. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos a Euclides trabajando sobre la geometría con 2 alumnos ahí en el piso. Muy bien. Y el siguiente arte que registra no solo número y magnitud, sino que registra tiempo, es la música. Y acá lo voy a explicar un poquito más, pero antes de explicarlo, la música para el griego era todas las artes de las 9 musas, que eran las que inspiraban al hombre a hacer poesía, a comprender lo divino, lo que trasciende la materia, que es lo simbólico, ¿no? Entonces teníamos las 9 musas, teníamos la de poesía lírica, poesía épica, los mitos, teníamos también la de la música instrumental, música coral, la del teatro, la tragedia, comedia, etcétera, etcétera. Las 9 musas se manifestaban también, había unas que se manifestaban en algo más filosófico, pero bueno, ahí están las 9 musas, que eran las que inspiraban al poeta o al hombre a cantar las grandes cosas que hizo el hombre, y en este caso Dios por el hombre para nosotros los cristianos, y son las que son esenciales aprender si queremos tener buena liturgia, si queremos tener buena celebración, si queremos adorar a Dios bien. Tenemos que aprender las 9 musas, tenemos que aprender a contar historias, a escuchar historias, tenemos que aprender a hablar de los grandes héroes, tenemos que aprender, que es un poco, hoy en día estamos dominados por Netflix y por otras cosas, pero un poco lo que quiere hacer la filmografía moderna, muy equivocadamente y con muy malos resultados, pero con excelentes medios, porque la verdad que hay programas que son de excelente calidad visual, pero a veces el mensaje es equivocado, es mostrarnos lo que los griegos hacían con el canto, con el teatro, con el drama, la tragedia, con las grandes historias épicas de héroes como Aquiles y Agamenón, y la Ilíada y la Odisea, Ulises, etc. Y esas 9 musas son las que inspiraban la música, de la cual nosotros nos quedamos con la música, pero en la modernidad, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que la música ya no se hace, sino que se escucha electrónicamente. La escuchamos, muy poca gente toca un instrumento, canta, hace música. En la medida en que tenemos una cultura que canta y es musical, es una cultura muy sana, ¿no? Eso es muy, de la cultura guaraní, por ejemplo, es muy musical. Entonces, Paraguay, por ejemplo, tiene mucha musicalidad y habría que expandirla mucho más. Y después de la música, por último, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué nos inspiran a hablar estas musas? Nos inspiran a elevar la puntería de la materia a lo invisible. Nosotros decimos en el credo, Dios creó lo visible y lo invisible. Bueno, lo invisible que no vemos se manifiesta en lo visible, sea por sus efectos, o sea por su orden, sea por lo que fuese. Entonces, las cosas invisibles o más altas eran divinas, y a eso nos inspiraba la astronomía. La astronomía era mirar los planetas, estrellas y astros, las constelaciones, las Pléyades, donde estaba plasmada toda esa historia mítica que tenían los griegos, y donde había ese orden divino, eterno, que está alrededor nuestro y que nos guía, porque es el orden que han visto nuestros ancestros y que verán nuestros nietos y bisnietos. Entonces, ese orden que es permanente y eterno es un orden que nos fija, nos da un contrario a una barquita en el agua, nos da como un lugar donde nos fijamos. Y esas eran las artes liberales que, como se darán cuenta, nos permitían filosofar o mirar la realidad y decir, así es la cosa,
y podemos ajustar nuestra mente, nuestro intelecto a cómo es la cosa. Ahí, por ejemplo, están todas las constelaciones que marcaban, ¿no? Sagitario y demás, marcaban no solo historias míticas, sino que también figuras míticas, ¿no? Como el centauro, el león, todos tienen significados simbólicos que nos elevaban el alma a pensar en lo divino. Porque para los griegos, lo humano, lo terrenal, no era sino que una preparación para lo divino. Lo importante era imitar a los dioses. Aunque ellos tenían un poquito más trágico el más allá que el nuestro, gracias a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? El hombre siempre aprendió estas cosas. Esas artes eran a lo que se dedicaba la escuela primaria y secundaria, por decir, los primeros años, desde que el niño tenía 4 años hasta que el niño tenía 12, 14, 16 años, se enseñaban estas artes. Las matemáticas luego se seguían, las artes matemáticas se seguían más adelante también. No había universidades, sino había a lo sumo academias, como hoy hay ateliers de arte de un artista u otro, había academias. Unos seguían a Aristóteles, otros a un Platón, otros habían seguido a este o aquel filósofo que tenía una teoría de cómo las cosas estaban y cómo se explicaba la vida de las cosas. Entonces, pero todos miraban al cielo y todos tenían los mismos mitos y todos los interpretaban de una manera u otra, como nosotros tenemos la misma Biblia, la leemos y la interpretamos y tenemos una interpretación oficial, pero al mismo tiempo podemos hacer lección divina con esas sagradas escrituras y de ahí comprender cómo comportarnos y demás. Entonces, estas son las artes liberales. ¿Qué tienen que ver con nuestra modernidad? Bueno, les voy a contar un poco qué es lo que ocurre. Las artes liberales de la antigüedad las adopta de Grecia, las adopta Roma. Roma les da a las artes liberales un orden de la ciudad, un orden cívico, capaz de hacer las ciudades romanas, estaban como planificadas, y donde estaban los templos en un lado, la parte del gobierno del otro, pero el concepto de la ley y del comportamiento social del hombre y bajo la ley es un comportamiento de un orden muy romano que empezó a construir grandes ciudades, grandes carreteras, acueductos, y grandes, hizo el Imperio Romano que llegó a cubrir desde un poco más al oeste al este de Jerusalén hasta Inglaterra, ¿no? O sea, cubrió toda la Europa por debajo de los ríos Danubio y el Rin, el norte de África, todo lo que es Egipto, todo lo que es la zona de Jerusalén, de Siria, de Líbano, hasta los ríos Éufrates y Tigris, que cruzó solamente una vez con éxito, pero no duró mucho en la época de Adriano, pero luego, de Trajano, pero luego ese era, bueno, ahí está la figura de lo que era el Imperio Romano, que ese era todo el mundo civilizado, fuera de China y la India, este era el mundo poblado y civilizado, por una simple razón. Por el norte de eso hacía mucho frío y era muy difícil vivir, y por el sur de eso hacía mucho calor y también era difícil vivir, pero había obviamente civilización al sur de eso en África, y había algo así como tribus o los bárbaros, una cierta civilización por el norte de ese límite del norte, pero como decía Aristóteles, como el tacto es el sentido más importante para filosofar, para tocar las cosas y verlas y hacer, en lugares de mucho frío y nieve el hombre está con guantes y no como que durante mucho tiempo del año no hace nada, digamos, o sobrevive, hiberna, por así decir. Y tenemos entonces el gran orden del Imperio Romano que agarra estas artes liberales y las hace un poco más prácticas en lo que es la construcción de las proporciones, medidas y demás, toma toda la geometría antigua de Grecia, toma toda la geometría egipcia, griega, la matemática, y la convierte en un orden político eximio, y con su orden, su ejército y demás, civiliza toda Europa, conquistando, pero contrario a la antigüedad, donde los persas conquistaban y mataban, Roma conquistaba y dejaba a los dioses del conquistado y le permitía al conquistado, si se sometía al orden romano y daba tributo, le permitía pertenecer al imperio. O sea, era todo un orden nuevo. Roma permite pacificar toda la zona para que luego todo lo que venía de los hebreos, de la Biblia, de un mundo de... Hago un paréntesis acá, más que artes liberales, los hebreos, ¿qué les había pasado? Todo comienza en el jardín del Edén con una desobediencia, con lo cual los hebreos tenían una ley que ellos tenían que obedecer y que siguen teniendo que obedecer, y todos tenemos que obedecer, que son los 10 mandamientos, y que la obediencia para ellos era lo máximo. Entonces, no había mucho lugar para el jolé,
en el sentido griego, para la contemplación y las teorías filosóficas, sino que el hebreo decía, obedece a la ley y cumplí con los mandatos divinos, y eso te va a hacer feliz y punto. Y no cuestiones más y no hinches más. El romano decía, no, hay que saber todo, lo de los griegos, los hebreos, los de todo el mundo, y hay que incorporarlo al imperio, y todo lo que es humano, bueno, bello, hay que incorporarlo al orden político, pero por sobre todo esto está el concepto de Roma. Roma era un concepto que tenía ese PQR, que era senatus, el senado, populusque, y el pueblo romano. O sea, el senado y el pueblo romano constituían esa idea de bien común, de polis, en la cual el hombre convive y puede vivir todas las virtudes. Sobre todo para el romano, las virtudes cívicas y marciales eran las virtudes más importantes. No tanto la de la contemplación, sino las de hacer cosas por la polis. El romano era práctico, por así decir, y muy ordenado. Y civiliza a la Europa bárbara, donde las tribus y las voluntades personales de los pequeños reyes o pequeños jefes de tribus son las voluntades que se someten a una ley por encima de ellos, que es la ley de Roma, la ley del imperio, que es una ley que es civilizadora porque hace que nos comportemos no según nuestra voluntad, sino según lo que está bien o está mal, o está comprobadamente es bueno, comprobadamente bueno, y no lo que es malo. Eso era Roma. A Roma la invaden despacito los bárbaros, o sea, como la inmigración, como si del norte de Paraguay empezasen a venir brasileros, Paraguay empieza a hablar un idioma diferente, empieza a comportarse de manera diferente. Roma empiezan a invadirlo lo que ellos llamaban bárbaros. La palabra bárbaros hoy lo tenemos como una palabra que es peyorativa, es qué bárbaro, qué tipo, es un bárbaro, esto es un animal. Pero en realidad bárbaro era porque los griegos escuchaban los lenguajes extranjeros y sonaban como bar. Entonces decían, este habla como es un bárbaro, habla como un bárbaro, bar, ¿no? No habla de manera inteligente o inteligible para nosotros, los griegos, que se creían muy superiores a las otras naciones porque ellos eran pequeños ciudades-estados y tenían mucha libertad y tenían la verdad que eran un gran avance intelectual. Entonces, los bárbaros, que eran los del norte del río Rin y del río del Danubio y demás, empiezan a bajar y a poblar Europa. Incluso los españoles, en su momento celtíberos, los consideraban bárbaros y Roma los fue civilizando. Pero los que no tenían la civilización romana eran como bárbaros. Y bueno, fueron invadiendo Europa, fueron entrando invadiendo el Imperio Romano, y el Imperio Romano fue decayendo en costumbres y fue imitando, por así decir, el imperio, dejó de ser imperio y pasó a ser un montón de reyes pequeños que se peleaban entre sí. Es como cuando un partido político se divide en muchas internas. Entonces, en la división surgían ciertas debilidades, guerras civiles, guerras de fronteras, etcétera. Cambiaba el idioma, las costumbres, se amalgamaban algunas costumbres con otras, y lo romano, que era todo lo estructural, siguió sobreviviendo, pero las costumbres fueron decayendo. En el año 476 ya Roma se entrega y disuelve el Imperio Romano. Pero entre medio había surgido otra idea rara, nueva, que clamaba que había un solo Dios y no muchos dioses, y que el hombre no solo podía conocer a Dios, sino que Dios lo amaba y había enviado a su Hijo único y había muerto por él, que era la idea de los cristianos. Entonces, del año 0 al año 300, el cristianismo fue perseguido y martirizado por Roma, porque Roma divinizaba un poco a sus emperadores, y entonces todo lo que San Pablo es la perfecta síntesis de las artes liberales, es el hombre que era hebreo, educado por los griegos y un ciudadano romano. Entonces San Pablo, si leemos las cartas de San Pablo, es la perfecta retórica, la perfecta lógica, gran gramática, es un hombre que supo explicar los misterios de la fe, muy difíciles, a gente de todo tipo de diferentes culturas, y por así decir, el martirio riega el suelo sobre el cual va a surgir después la iglesia triunfante católica, que en el año 500, más o menos, al mismo tiempo que cae el imperio, hay un papa que es absolutamente magnífico, que es Gregorio Magno, el gran papa Gregorio I Magno, que tiene un amigo, un joven que quiere dedicarse a hacer lo contrario que hacen los jefes, que es someter su voluntad a la voluntad de una regla,
a la voluntad de otros y fundar lo que se llaman los monasterios en Occidente, y es San Benito. San Benito, cerca del año 500, empiezan los monasterios benedictinos y junto con el Papa San Gregorio reforman, digamos, y estabilizan la iglesia, reforman la iglesia para bien, y comienza así un movimiento monástico, un movimiento de artes liberales dentro de los monasterios que preservan la escritura, la caligrafía, preservan las Sagradas Escrituras sobre todo. Imagínense que no había imprenta, los libros se hacían con cuero, el vellino de un cordero, con lo cual un libro, una Biblia, podría salir el equivalente a $100.000 de hoy, porque requería como 300 animales, y había que escribir sobre esa con la tinta, que eran los pigmentos, las plumas, o sea, todo era difícil, pero se hacía con mucha paciencia y mucho tiempo en los tiempos divinos, no los tiempos humanos, no había WhatsApp, no había Instagram, no había nada de esas cosas, y con mucha paciencia, 3 horas al día, 7 horas de rezo, 3 de trabajo de copista, 3 de trabajo manual, 8 horas de sueño, y así iban, la civilización se hizo con un régimen benedictino de monasterios que se fueron multiplicando como pequeños, ¿vieron esas imágenes de networking de las redes sociales, que es un puntito que se une con otro, como ruedas con rayos, y así van expandiéndose? Bueno, así fueron expandiéndose los monasterios y civilizando lo que los reyes cristianizados, como Clodoveo en Francia, como un San Martín de Tours que fue también monje, más bien agustino, pero bueno, monje, como Clodoveo, su conversión, y los otros reyes visigodos y ostrogodos y todos los reyes, los bárbaros que se fueron convirtiendo, fueron pacificando con la espada lo que luego los monjes terminan de formar. ¿Y qué es lo que hacían los monjes sino preservar lo más importante de la palabra, que era la gramática, la lógica y la retórica sobre la palabra divina y los documentos antiguos? Entonces se leía mucho, los padres de la iglesia leían mucho los griegos antiguos, porque ellos eran griegos, y leían mucho San Agustín y otros antes que San Benito, y estos grandes obispos, que eran los grandes influyentes. El obispo era casi tan fuerte como un rey y influenciaba a los emperadores y a los reyes, que sin el aval de los obispos muchas veces tenían guerras en sus manos, porque la gente confiaba en los obispos que los cuidasen. Entonces los grandes obispos europeos fueron haciendo que todos estos conocimientos griegos de Platón, de Sócrates, conocimientos de los presocráticos, los conocimientos de la antigüedad se preservasen en monasterios, en otros lugares, y se enseñasen y se incorporasen en los sermones y demás. Con una cierta desconfianza, porque obviamente cuando estás convirtiendo un mundo griego, romano, pagano al cristianismo, tenés que apagar un poco esa luz griega, pero los preservaron los manuscritos y los fueron incorporando en una filosofía, o si quieren una teología, que ahora ya es más, no es poética como en las musas, sino que ya es científica, en el sentido de que es una filosofía que se basa en una, como Aristóteles, en silogismos científicos, en silogismos que van uno tras otro armando un edificio sólido. Y esa filosofía es la que explica los conceptos teológicos más difíciles para el ser humano, para el hombre. Entonces, esa es la Europa medieval que llega a su máxima gloria con el gran santo dominico Santo Tomás de Aquino, discípulo de San Alberto Magno, hijo espiritual de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, y la orden dominica es la que expande, digamos, por así decir, le da una estructura bien fuerte a la teología, en la Suma Teológica de Santo Tomás, tal vez el más grande de los filósofos y los teólogos, dirían algunos, y él llamaba a Aristóteles, lo llamaba directamente el filósofo, o sea, él lo tenía como modelo absoluto y total. Entonces acá tenemos las artes liberales hasta el medioevo, pero 100 años después de Santo Tomás, o sea, acá tenemos el hombre, fíjense, hasta ahora está enfocado en las 3 artes de la gramática, lógica y retórica, las 4 artes
de la aritmética, geometría, música y astronomía, y quiere comprender la realidad, la quiere contemplar y quiere perfeccionarse con eso. Obviamente en una Europa que está llena de problemas, de emperadores que quieren ser emperadores, otros que quieren ser emperador en vez de emperador, de guerras, de invasiones turcas, el Islam en el año 600 y monedas ya conquista Europa en el año 711, perdón, empieza en 622, pero en 711 entra por España, conquista media Europa, hay que echarlo de vuelta, o sea, no era fácil la cosa, pero se empiezan a crear centros como universitarios o las universidades, España en Salamanca y otras que son las universidades que comienzan a ser centros de debate de todas estas cosas, cosa que para cuando ya Santo Tomás enseñaba en la Universidad de París, está ya, es uno de los grandes maestros con San Alberto Magno y demás, se debaten en público y son de público conocimiento estas grandes cuestiones disputadas y cuestiones de cómo es Dios y cómo es el hombre, y porque eso es lo que definía cómo debemos actuar políticamente, que es lo que importaba. Y las ciencias fueron dedicadas más bien a la contemplación, la ciencia práctica, que a la guerra, como muestra ahí esa figura, siempre tenés o un cañón o un arma o una cosa nueva que se quería llevar a la guerra, pero también a la agricultura. El herrero era el gran científico del medioevo, del bajo medioevo, que era el hombre que si te podía hacer un arado más eficiente, vos podías cultivar más tierra y por lo tanto tenías más chances de supervivencia. El herrero te hacía las armas. Cuenta Javier Esparza en una novelita que tiene del año 900, que el herrero, un herrero español es el que dijo, la pica no es suficientemente eficiente en la batalla, estaría bueno que la pica tuviese un hacha al costado, y ahí sale esa pica con un hacha y un punto que vemos en los tercios españoles más tardíos, y que son los que, la manera o sea, las armas, la tecnología, las cosas, se usaban en las artes liberales, porque las cosas tenían su proporción, su medida, su peso, se medía la potencia de algo, una ballesta usa mucha geometría, ¿no? Un arco, un montón de explicaciones, ¿no? Entonces, a esto agarra un señor que se llama Occam, Guillermo de Occam, 100 años después de Santo Tomás, y Guillermo de Occam decide que no se pueden conocer los universales, sino que solo se pueden conocer los particulares. Entonces, no se puede hacer filosofía verdaderamente hablando, y a él lo toma después Bacon, un inglés que Bacon hace lo que se llama el empirismo, que es solamente se puede decir que es científico o conocible lo que se puede experimentar en un laboratorio. Yo lo tuve que ver. Y más tarde, 100 años más tarde, de Bacon, el amigo René Descartes comienza a decir, no solo lo que se puede hacer en el laboratorio, sino lo que se puede matematizar, porque toda la realidad solamente es comprensible, o sea, lo que existe realmente son las relaciones matemáticas entre las cosas, o sea, lo que tiene peso, medida, límite, etcétera, la cantidad, pero no las cualidades como rojo, verde, frío, caliente, esas cosas, sino que lo que sí puede expresarse, Descartes, es tantos grados de caliente, tantos grados de frío, o sea, pero no que es el frío, o sea, cómo lo siento yo, etcétera, no es lo mismo para mí que para vos que para el otro. Entonces Descartes comienza lo que se llama un racionalismo, que se va metiendo las ideas y se va deformando hasta que logramos en los años 1700 a 1800, 100 años después de Descartes, después de ya vino Lutero en el año 1517, rompió Europa en dos, con toda la revolución, la reforma protestante, etcétera, etcétera. La iglesia está más a la defensiva, pero en la ciencia se empieza a separar el hombre, lo visible de lo invisible. El hombre empieza a decir, lo invisible puede ser imaginario, pertenece a cosas que no son científicas, pertenece a la teología, la filosofía, son cosas que son discutibles, nadie sabe, no se pueden saber con certitud, pero la ciencia, la matemática, la física, la química, las cosas duras, puras, materiales sí se pueden conocer, por lo tanto es lo único que vale la pena estudiar, y se convierte todo en un racionalismo clasificado en el enciclopedismo, que es y el iluminismo, que es el enciclopedismo, clasifica todas las materias, todas las cosas por cómo se pueden conocer científicamente, pero de una manera no lógica, sino de una manera puramente
arbitraria, como por ejemplo A, B, C, D, el abecedario, qué sé yo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una enciclopedia hoy en día que te habla de Simón Bolívar, porque empieza con la B, junto con, no sé, las bolitas de hierro, o otra palabra con B, ¿no? Las balas, qué sé yo, nada que ver una cosa con otra, Bolívar con balas. Pero bueno, está en el mismo tomo. Bueno, y eso, todo este preámbulo largo de 45 minutos, es para explicarles a dónde están ustedes en la escuela hoy. La escuela hoy refleja ese enciclopedismo, ese iluminismo, ese racionalismo que ha descartado todo lo importante y se ha quedado solamente con lo supuestamente científico, pero en realidad no es tan científico, porque lo que nos llega a nosotros, incluso ahora con la teología, con la ideología de género y todas esas cosas, ya ni podés hablar de nada, ¿no? Pero nos llega a nosotros una especie de racionalismo deformado, una pseudociencia. Entonces abrimos los manuales de historia y lo único que importa son las fechas y los nombres y cuántos soldados tenía y cómo iba, si iba de este o este, y no nos importa, o sea, todo lo que es medible, pero no nos importan las ideas que tenía Napoleón o las ideas que tenía fulano, mengano, perengano, porque muchas veces los reyes actuaban no por cosas científicas, sino lo mismo que la economía, uno es irracional, actuaban por egos, porque me ofendió, porque me ofendió el honor, entonces lo voy a atacar y lo voy a matar, porque me voy a vengar de tal o cual muerte, porque o sea, los reyes actuaban de maneras, entre comillas, irracionales, diría Sócrates, no racionales científicas. Pretender que el hombre sea científico todo el tiempo es no entender la cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa es la expresión de lo último que nos queda, que es de lo poco que se podía pensar, ahora ya te lo recortan y te lo modifican según ideologías inexistentes en el sentido real, ¿no? Y así vamos. Entonces, lo que ha quedado de las escuelas es esta deformación, que dicho sea de paso, servía en la era industrial. Fue la época donde se hicieron las grandes máquinas y avances tecnológicos de la era industrial, inglesa sobre todo. Ese era el modelo de fábrica. Así como en una fábrica, en el modelo fordiano, uno pone una tuerca, sobre la tuerca monta un perno, sobre el perno y la tuerca montan una llanta, la llanta montan una rueda, una cubierta, y termina una rueda, la ponen en un auto, que se va formando así en partes. De la misma manera formamos a los alumnos. Empezamos con ABC, 1, 2, 3, y vamos haciéndoles así una serie de un método fordiano donde salen clase del 99, clase 2000, clase 2001, clase 2002, van saliendo como si fueran autos modelos, y plic, todos iguales. Todos tienen que aprender la tabla del 6 para el viernes, todos tienen que aprender 1 más 4 para el jueves, todos tienen que saber conjugar tal verbo para el lunes. Todo es como si el hombre fuese igual. ¿Y qué es lo que nos dice la realidad? Que somos todos completamente únicos, diferentes e individuos. Totalmente diferentes, creados a imagen y semejanza divina, y que fuimos hechos no para aprender 1 más 4 para hacer un puente, sino que fuimos hechos para aprender 1 más 4 porque 5 nos dice algo sobre, no solo qué es un número, sino nos dice algo sobre la realidad, y esa realidad nos dice algo sobre lo que es Dios, y ese Dios que nos ama, y de eso se trata. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Para qué fue creado el hombre? Para conocer, amar y servir a Dios. Entonces, la manera de las artes liberales y la filosofía era el conocer para amar. Y el que amaba y conocía y amaba podía servir a Dios. Al servir a Dios servía al hombre, porque era el gran político, era el gran organizador de la polis, el que generaba felicidad en todos los demás, la vida divina. Entonces, bueno, ahí tenés las fábricas, es típico, ¿no? No niego que tiene su buen efecto, pero la educación moderna, hoy estamos en la época electrónica, la cuarta generación industrial, tecnológica, perdón. ¿Cuánto era tecnológica? Estamos en la era de la comunicación. Lo que estamos haciendo ahora no responde a una cosa como, no se podría hacer una fábrica así. Entonces, hoy en Wikipedia hay sobreabunda la información, pero subabunda la capacidad del hombre de comprender qué es lo que está leyendo, y si lo que está leyendo es verdadero o falso, si es bueno o malo, si es bonito o no es bonito, etcétera, etcétera. O sea, hemos perdido lo más importante en pos de tener una multitud de cosas. Es como quien tiene una multitud de juguetes pero no sabe usar ninguno ni sabe para qué sirve. En eso nos hemos convertido, y eso es la importancia de volver a las artes liberales, de reformar la educación y volver a esas artes, a un orden entre las ciencias,
al concepto de que la verdad es objetiva y es descubrible, a que la verdad me obliga a comportarme de una cierta manera, porque cuando yo descubro la verdad debo comportarme de esa manera, como decía Sócrates, porque si no voy a ser profundamente infeliz. Si yo no me comporto como un ser humano, si me comporto como un perro, no voy a ser feliz. Ahora, ¿en qué se diferencia un ser humano de un perro? Esa es la pregunta que tengo que hacer y tengo que estudiar y tengo que ver. Entonces, bueno, veo que el ser humano tiene el intelecto, el perro no, tiene la capacidad de razonar, el perro no. No trabaja por instinto, sino que trabaja por pensamiento. Es capaz de negarse la comida, aun cuando se está muriendo de hambre, para dársela a otro. Es capaz de amar, un perro no. Algunos me dirán que sí, en ciertos casos es verdad que los perros le dan al macho alfa, etc. Pero son claramente reacciones instintivas animales para preservar la especie. En cambio, el ser humano es capaz de ser eminentemente cruel y eminentemente altruista o amoroso, como lo fue Cristo, lo es Cristo. Entonces, de eso se tratan las artes liberales. Las 7 artes liberales, les di un paneo de la historia, de que eso es de siempre, y que solo el hombre moderno el que las niega, o el que las ha olvidado, por así decirlo. Vamos a decir que las ha olvidado, no las niega, porque las hace, las usa. Todo el mundo usa la gramática, para bien o para mal, todo el mundo usa la lógica, la mayoría de la gente no usa buena lógica, y retórica menos que menos. En la televisión vemos una pésima retórica. En cambio, pero los grandes, por ejemplo, directores de cine o los grandes contadores de historia modernos, en las películas y demás, esos son hombres que aún hoy saben usar intuitivamente tal vez o específicamente la gramática y la retórica muy bien, ¿no? La lógica no siempre se sigue, sobre todo en las películas modernas, pero por lo menos la retórica la domina muy bien y la gramática muy bien, de las imágenes, la comunicación, etcétera, pero no hace falta más que leer los diarios para ver a veces muy buena gramática, no tanto a veces, y pésima lógica y pésima retórica en muchos casos, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Y entonces, nosotros decimos, hay que enseñar las artes liberales. ¿Cómo las enseñamos? Bueno, hace falta otra patita, que es los buenos y grandes libros. Los buenos y grandes libros es la educación que se da leyendo. O sea, yo ejerzo las artes liberales sobre una materia. ¿Cuál materia? Y que sea buena, bella y verdadera. O sea, que sea una buena materia profunda. Los libros clásicos, los libros buenos, los libros grandes, los libros vivos, como decía Charlotte Mason, son los libros que trascienden las generaciones porque el autor explica la idea de una manera eximia. Bueno, esa colección yo la tengo en casa, esa es la colección de la Enciclopedia Británica de los grandes libros, las grandes ideas. Esa colección es por ejemplo, un ejemplo de gente en la Universidad de Chicago que se juntó a decir, si yo me quedase en una isla, ¿cuáles son los 100 libros que yo tengo que leer para mantener la humanidad, preservar la humanidad? Estos son los autores que se eligieron. Bueno, algo así habría que leer en toda la vida, durante toda la vida había que leer, pero ¿cómo leer un ser humano? Recuerden lo que yo les dije, el ser humano es político, vive en sociedad y se perfecciona en sociedad. Entonces no es suficiente leerlos, por eso existen las escuelas. O el homeschooling se hace en familia, pero las escuelas. Y estos libros no solo hay que leerlos, sino que hay que discutirlos, hay que contarlos, hay que discutir las ideas, hay que preguntar, hay que responder, hay que domarlos, hay que ser, como diría el Principito, diría Saint-Exupéry el Principito, hay que domesticarlos. Y para domesticarlos hay que todos los días leer un poquito, estar todos los días con ellos hasta que ellos nos empiezan a develar sus secretos. Y eso se hace muy bien en un sistema de clase, que sería un sistema de lo que es el diálogo socrático, que es una manera de donde los alumnos se juntan alrededor en una mesa en redondo y discuten con el libro. El profesor se llama tutor y es el que guía la conversación, pero no es el que da la idea, sino que hace una pregunta, abre la conversación, y la conversación luego ocurre dialógicamente, como en un diálogo platónico o socrático, entre dos o más personas que discuten la idea y van viendo si son usando la lógica para llegar a ver si realmente la cosa funcionaba o no funciona, si me equivoco o no me equivoco, van cambiando y van refinando hasta que llegan a comprender qué es lo que dice el autor. ¿Es lógico lo que dice el autor? Y se aplica hoy en día
lo creo, no lo creo, ¿por qué? ¿Por qué no? Y esa es la manera de educarse, esa es la manera de ejercer, o sea, practicar las artes liberales con los buenos libros. En aulas de no más de 15 alumnos, decimos nosotros, porque si no es imposible el diálogo. Pero bueno, ese es el modelo de escuela que se fundó una escuela en Buenos Aires, que es con ese método, y se fundó también en Ciudad del Este una escuela con ese método, y el seminario de San José era con ese método. Acá lo que estás mostrando son 3 de las personas más importantes para mí en esta educación, que son John Senior, Quinn y Nellick. Los 3 se llaman Seniors, el del medio, y eran realmente personas. Espera un minuto. Eran personas que ¿cómo se llama? Que realmente sabían, o sea, discutían, o sea, leían los grandes libros y se ponían. Perdón, me están llamando, tengo un sistema de entrada que yo tengo que habilitar a una persona para que entre al barrio y pero bueno, así era, bueno, este es John Senior, es el modelo que nosotros queremos seguir. Él también un gran contemplativo, hacía viajes a Europa, llevaba a los chicos en viajes a Atenas y demás, y les mostraba, ahí mismo hablaban o sea, en el mismo lugar querían ir hablaban de las cosas, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, es todo un movimiento que está creciendo en el mundo, crece también, empezó en Estados Unidos y está creciendo acá en América Hispana, en Argentina, en Paraguay, nos han llamado de Colombia también, hay un poco de todo. Bueno, el Colegio San Esteban en Paraguay exactamente se pretende hacer esta metodología, muy recomendable, un colegio excelente que es fundado por fundadores del mismo colegio que fundaron en Buenos Aires con nosotros, Sede Sapiencia. Entonces, en fin, hasta ahí. 1 hora, mirá. Si querés hacer preguntas, o después te cuento el fenómeno del homeschooling también. Sí, no sé si ha podido atender la llamada que tenía. No, pero no lo voy a hacer acá porque no da. Voy a poner esto en silencio, pido disculpas. Dime, dale. Lupe. Sí, justamente estaba leyendo. Aristóteles decía que era imposible vivir una vida virtuosa cuando se vive como esclavo, ¿verdad? Exactamente. Porque Aristóteles divide a los seres humanos, dice, en todo cuerpo orgánico. O sea, si nosotros somos sociales, es que vivimos dentro de una sociedad. Quiere decir que estamos todos organizados, ordenados unos a otros para lograr un bien común. Por lo tanto, somos un cuerpo orgánico políticamente. Quiere decir que algunos son riñones, otros son hígados, otros son cerebro, otros son ojos, otros son pies. Es un cuerpo orgánico, es un cuerpo. Entonces dicen, necesariamente hay alguien que manda y hay alguien que obedece. El que manda debe ser libre. Y debe, en el sentido de que debe ser un hombre cabal, debe ser un hombre perfecto. Y el que obedece, hay que aprender a obedecer, pero el que obedece tiene sus virtudes, pero una cosa es obedecer y otra cosa es ser esclavo, ser incapaz de mandar. Una cosa es, hoy no me toca mandar, me toca en unos años mandar porque no me toca hoy, porque no pueden mandar todos a la misma vez, no pueden ser todos caciques, algunos tienen que ser indios, pero, por otro lado, los que obedecen, uno no puede pasarse la vida simplemente perdiendo la libertad, digamos, sin libertad absoluta. Y hay gente, nosotros decimos, por ejemplo, el drogadicto es esclavo de la droga, quiere decir que obedece a la droga, obedece a algo que es menor que él. Ese es el esclavo o el servil, por así decirlo. Entonces Aristóteles respetaba, obviamente, a los que hacen las artes serviles, pero los que las hacen con una libertad interior. Por ejemplo, el que hacía las estatuas, las imágenes divinas, el que construía el templo, son artes utilitarias, serviles, pero usan las artes liberales, la geometría, etcétera, cosas, las usan ahí dentro y no dejan de ser bellas la obra que se hace, y eso es bueno. En cambio, las artes serviles eran puramente serviles, eran, por ejemplo, el comerciante que compra y vende, no produce nada, no hace nada. Ese no tenía valor para Aristóteles. Y fíjense que para el orden griego, por ejemplo, debía gobernar el filósofo, el estratega, que era el general,
proteger, esos dos son los más altos, porque son los que protegen la ciudad. Luego venía el artesano que crea el arte, la música, las imágenes, las cosas lindas, buenas, bellas, el comerciante, y por debajo de ese, el peor de todos, el usurero, que era el banco. El usurero, el que ni siquiera compraba y vendía materiales, objetos buenos, sino que estaba en el medio, no en los fines, o sea, en la plata. La plata es un medio de intercambio. Como el medio de intercambio es infinito, no tiene un fin, es medio, se convertía en una persona desecrable para ellos. Y fíjense el orden moderno. ¿Quién está acá arriba? Los bancos, las empresas, etcétera, etcétera. Y el filósofo es un pobre tipo que está muerto de hambre, enseña en la universidad y no tiene nada que hacer. Bueno, esa es nuestra civilización, como se ha dado vuelta a todo. ¿Por qué se dio vuelta a todo? Porque la educación se dio vuelta. Y nos hemos olvidado de esto. Nosotros deberíamos estar formando en las escuelas grandes filósofos capaces de gobernar en el futuro. Si hay una guerra, si hay lo que fuera, que sean capaces de pensar y gobernar y sean realistas. Muchas veces los ingenieros nos cargan y nos dicen a los que somos más en las humanas que deberían ser ellos los que gobiernan porque son los que son realistas. Es verdad, pero el ingeniero tiene una visión muy acotada y cree que todo es sujeto a fórmulas y gestión. Y no es así. Lo hemos visto, muchos políticos que son muy buenos han perdido elecciones porque no han sabido comunicar su liderazgo y han hablado de gestión. En nuestra Argentina está lleno de esos casos. Y otros que eran chantas, que eran hombres mentirosos, han sabido gobernarnos durante años porque tienen esa capacidad de retórica de vender una historia, ¿no? Que no es a veces, pero... Y el ser humano moderno ha perdido la capacidad de ver que algo es falso o verdadero. Entonces siguen votando a la misma persona. O son comprados con dinero, qué sé yo. No sé si me explico. Sí, pero bueno. Vemos justamente el papel de las universidades a sus comienzos, una institución que estaba puesta al servicio de la verdad, y el concepto que hoy día tenemos las universidades, ¿verdad? Como una especie de centro de profesionalización o una especie de centro de tecnicaturas, ¿verdad? Los debates ya no existen, tampoco nada se habla de Dios, ¿verdad? Y el fin pareciera ser buscar lucro con las profesiones o un empleo seguro. Y mencionabas también que lo ideal era tener 15 alumnos por aula, ¿verdad? Y en las universidades públicas, bueno, al menos acá son casi 200 alumnos por aula, ¿verdad? Acá también. Y todo eso, sí, todo eso influye, ¿verdad? Y ahora como que tiene mucho sentido la esclavitud, la libertad, las artes liberales, el fin al que tendría que apuntar las universidades y cómo hoy está como que patas para arriba una institución tan loable como lo fue en su tiempo. Exactamente. Y es más, las universidades hoy enseñan como si fuera ciencia cosas que son artes. La medicina, por ejemplo, el aspecto científico de la medicina es el aspecto biológico, anatómico, o sea, cómo funciona, cómo es el hombre, cómo funciona el genoma, esto, lo otro, más allá, pero todo lo que es ejercer la medicina es un arte, es un arte. Por eso hay médicos buenos y hay médicos malos. Pasa también con la abogacía, pasa también con un montón de carreras. Lo que hay que ver es también que cuando se enseñan las cosas, las carreras, incluso no se enseñan por el amor a la ciencia detrás, al orden que hay detrás de las cosas, sino que se enseñan, como decías, por una cuestión de profesión o de fin de lucro, ¿no? Una cuestión, se enseñan simplemente para ganar dinero o se enseñan para construir algo, para hacer algo, son de manera servil o utilitaria, ¿no? Que tiene su lugar, ojo, tiene su lugar en la vida, obviamente, pero bueno, es verdad, las universidades han dejado de ser, ahí tenés la Universidad de Derecho de Buenos Aires, han dejado de ser centros de profesiones libres y se han convertido en estas, sí, profesiones que son serviles. Sí. Marce. Sí. Las artes liberales eran, creo que usted dijo, como la introducción, el estudio que uno tenía que tener previamente para poder empezar a estudiar filosofía. Y es más, ¿verdad? Creo que una persona para ser sacerdote, uno que aspira a ser presbítero, debería tener primero un estudio de filosofía para luego adentrarse en la teología. Y Santo Tomás aquí nos decía de que la filosofía,
tiene un límite con la teología se complementa, o sea, donde no llega el conocimiento de la razón a través de la revelación, uno puede conocer esas verdades con la teología. Hoy inclusive yo agregaría de que si el filósofo es el catalogado como con el perdón de la palabra, como el que le baja la marihuana o cosas por el estilo, el sacerdote es la persona más desprestigiada de la sociedad moderna. Sí. Y que antes, acá por lo menos en Paraguay teníamos una frase muy común, hasta ahora se usa, país maugei, si el país dice si el sacerdote lo dice es verdad. De que antes tenía un prestigio el sacerdote porque era el estudioso en las cosas más altas y dignas, que es el conocimiento de aquellas verdades más profundas, y sobre todo Dios, que es el fin último del hombre. Y podríamos decir entonces que la sociedad moderna ha pervertido al punto de volcar e invertir el orden, que eso es el fenómeno de la revolución, porque otra cosa que también ha señalado es que además de que al sacerdote se le puso en el último lugar, al teólogo, por debajo inclusive del filósofo, es que al financista, al usurero, que en las sociedades griegas era el peor, hoy es lo máximo, o sea, el banquero o el accionista, especulador en la bolsa de valores, en Wall Street, en la City de Londres, cosas por el estilo. ¿Es realmente una inversión lo que hizo la modernidad? Es así. De hecho, fíjate que si uno está orgulloso de que su hijo sea banquero o abogado en Wall Street o en donde fuere, y las madres y los padres lloran cuando el hijo le dice tengo una vocación sacerdotal, y es ridículo, porque es verdad, el sacerdote era el único capaz de poder hablarle con sinceridad al rey y decirle te estás equivocando sin perder la cabeza, porque era un sacerdote y no dependía del rey, dependía de un obispo, y ese obispo era muy influyente. Y si un rey mataba a un obispo o un sacerdote, tenía problemas muy serios con la gente. Entonces, pero eso hoy se ha perdido por la nimiedad de la enseñanza, por el hecho de que los sacerdotes, el sacerdocio, los seminarios se han comido toda la modernidad sin excepción, y respetan más, digamos, la cosa práctica y se dedican a lo que es la acción social, pero la acción social la podemos hacer vos, yo, todos. ¿Y ellos cuál es la diferencia que tienen? Ellos tienen manos consagradas, ellos tienen que dedicarse a ¿cómo se llama? Los sacramentos, a lo que es la liturgia, a lo que es sagrado. Bueno, acá tenés Santo Tomás Becket, que muere mártir por justamente frenarle el carro al rey, que quería ejecutar a dos sacerdotes que, según unos nobles, les habían hecho no sé qué cosa. Entonces, ellos, él manda a matar a su mejor amigo, que era Tomás Becket, Enrique II, y bueno, hay un par de obras de teatro muy lindas, hechas por T.C. Eliot y demás, Asesinato en la Catedral y demás, que son muy lindas. Bueno, ahí tenés, era típico, el sacerdote, o sea, le costó una disciplina pública, le costó 7 años de exilio, le costó al rey, le costó una fortuna ponérselo en contra al obispo. No podía nombrar a su sucesor sin el obispo, el aval del obispo. Entonces, eso se ha perdido, porque se ha perdido todo el sentido de los sacros, porque el hombre moderno solo cree en la ciencia, ¿no? Ustedes, digamos, si ustedes miran las series nuevas del Marvel, está ahí reducido todo el problema. En la antigüedad, la providencia, o sea, Gandalf dice al 5.º día vendré, y viene y con la luz, y Dios siempre viene y salva al bueno. Eso siempre fue así en la humanidad. Y hoy en día está que el hombre, con su tecnología y su superarma y su superpotencia, tiene que conquistar al malo con su superarma y su superpotencia. Hoy hemos vuelto al maniqueísmo de la época de Agustín, y bueno, ahí estamos, ¿no? Pero esa es la lógica. Uno dice, bueno, pero una cuestión de la práctica, otra vez, no, la lógica, lo que se aprende, se aplica, y esa es la lógica que se aplica tanto en política como en todas las cosas. Pero empieza en la universidad, bueno, empieza en realidad en la escuela, y empieza con nosotros los padres, que no queremos que mi hijo sea, ¿viste? No un filósofo, ¿qué va a ser? Va a vivir
una nube de ideas y va a perder el tiempo y no se va a morir de hambre. Nos interesa que no se muera de hambre, como si nosotros proveyésemos nuestra propia comida. En realidad es Dios el que nos da todo, el talento y las buenas cosechas y el buen clima y el buen todo. Si pusiésemos un poco más la solución en manos divinas que en manos humanas, no tendríamos los problemas que tenemos. Pero bueno, para eso hay que tener una visión de la historia y una visión de la vida que te lo da solamente la lectura de los grandes y buenos libros, que te da discutidos y rumiados, porque uno lo rumia, es como las vacas, hay que rumiar, ¿no? Si lo mastica, lo traga, lo vuelve a masticar. Esa es la imagen, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacía Sócrates, por eso lo mataron, porque era muy incómodo, porque demasiada gente no quería cambiar. Bueno, seguimos siendo iguales, seguimos siendo iguales, con otras armas, pero iguales. Pero bueno, ahí está el tema de la educación. Y eso me presenta un tema que me habías preguntado, Marce, que te lo aclaro ahora, antes que termine el programa, que es el tema del homeschooling. ¿Qué es lo que ha pasado? En la modernidad nos hemos ido de mambo, o sea, nos hemos ido muy lejos, mucho más allá del racionalismo destructivo del siglo de las luces y del iluminismo y demás. Nos hemos ido hasta el punto, ves ahí, Enrique II tuvo que ser disciplinado por y fue azotado por monjes, un rey. Bien me encantaría poder tener azotar a mi presidente varias veces al día. Me encantaría ser parte de esa hermandad que lo azota, ¿no? Lo declaramos culpable por idiota. Bueno, en la acepción original de la palabra idiota o imbécil, no recuerdo de los dos, era el hombre incapaz de convivir con los demás. O sea, un tipo que es incapaz de convivir. Pero bueno, vamos a ver. Liberal. Sí. Vamos al homeschooling. El homeschooling es un fenómeno moderno, muy interesante, pero que se deriva de padres y madres que dijeron basta a todo este sistema que está tergiversado y dado vuelta, y dijeron, tengo derecho a no exponer a mi hijo a todas estas locuras y a salvarle la razón y la racionalidad para el futuro, porque quiero yo quiero que llegue a conocer a Dios y amarlo y servirlo. Y la sociedad moderna me dice que Dios no existe y que no se puede y que el Estado es todo, o lo que fuera. Entonces, como se sentían perseguidos, empezaron a sustraer a los chicos del colegio, la institución intermedia muy natural, y de educarlos en casa. Es una reacción, yo la considero como muy buena, pero claro, para evitar eso, exactamente, eso se hacía acá. Entonces, exactamente, para evitar eso se hace homeschooling, digamos. Y es exponer al chico en las edades más sensibles a lo bueno, bello y verdadero, y ciertamente si no le puedo proveer lo bueno, bello y verdadero, ciertamente lo bueno es la familia y es lo verdadero. La belleza, bueno, veré cómo la proveo. Las lindas ciudades, la buena arquitectura, el paisaje, el campamento, la montaña, la selva, todo eso me provee la belleza natural. Pero bueno, por lo menos decían vamos al homeschooling. Y el movimiento comienza en Estados Unidos cuando la Corte Suprema determina que los padres son los principales educadores y no el colegio. El Estado pierde una pelea y millones de familias norteamericanas empiezan a educar en su casa. Y descubren que el padre, porque tiene más amor por el hijo, le tiene más paciencia y lo comprende íntimamente, es capaz de ver las dificultades y el padre, como no tiene un título de maestro, que esa es otra cuestión de la modernidad, ¿por qué necesito un papelito para enseñarle a otro algo? Si yo todos los días le enseño algo a alguien. El que sabe de motos me enseña a mí, que yo no sé nada, no importa la edad. No importa si tiene títulos o no tiene títulos. El que sabe domar un caballo me puede enseñar sobre caballos. El que ha curado a gente puede ser médico, aunque no tenga un título, tenga un título, ¿no? Está bien, uno diría, bueno, pero es peligroso lo que fuera. Pero ciertamente para enseñar, los padres tienen derecho a transmitir sus tradiciones, sus ideas a sus hijos, y son los que con paciencia pueden perfeccionarle lo que dice Santo Tomás, educar es llevar a la prole a la perfección de sus potencias o su intelecto y su voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué dice el padre? El padre le puede explicar al hijo cómo comprende las cosas. Y lo comprendo así, asá, y asá, y el chico le va diciendo, ¿ves? Y el chico dice, no lo veo, papá, porque tiene la confianza y porque sabe que el padre lo ama, la madre lo ama. Entonces dice, no lo veo, entonces dice, bueno, probemos de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿En qué colegio una maestra dice, probemos de esta manera, de esta manera, de esta manera? Dice, no lo entendiste, te vas a marzo, te vas a diciembre, rendí la materia, orbate, tenés un 1, sos un bruto. O mucho peores nombres se le han dicho a los alumnos, lo que los deja psicológicamente convencidos que son inútiles y son gente que son perdedoras para el resto de su vida
por algo muy fuerte que se les dijo. Por ejemplo, la clásica es la clase de gimnasia, pobre paralítico, ¿viste? El tipo que no juega bien al fútbol es desechado, burlado, que se lleva al pobre tipo, y después resulta que, bueno, después la vida le da la revancha porque suele ser el dueño de la empresa y los demás que juegan al fútbol y se pasaban perdiendo el tiempo son los empleados. Pero en muchas instancias ocurre que las cosas feas que se le dicen a un chico, simplemente porque el maestro no tiene ganas de cambiar la manera en que enseña. Y decirle, che, por ahí esta persona aprende de esta o de esta o de esta manera, es diferente. Está estudiado que hay 12 maneras diferentes de aprender, 12 formas intelectuales de acercarse a un objeto, o sea, y hay algunos lo dividen en cerebro derecho, cerebro izquierdo, otros dividen en otras maneras, pero hay 12 formas diferentes. Entonces, en una clase de 36 alumnos, no tengo tiempo de mostrar las 12 maneras de aprender a calcular 1 más 4. Porque por ahí no. Entonces, ¿qué hago? Enseño de una manera y hay un porcentaje de 10, 15% que la agarra de uno, hay otros que más o menos la agarran, hay otros que no la agarran. Y esos pobres son castigados, insultados, etcétera. Bueno, entonces, eso hace que los padres digan, no puede ser, yo sé que mi hijo no es bobo. Entonces los sacan del colegio y los ponen en un programa que los padres administran y que lo hacen en casa. Y yo sostengo que uno de los grandes mitos de la educación moderna es que nosotros tenemos que pasar de grado, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado. No, lo que hay que hacer es, entre la edad de 0 años y 18 años, hay que recorrer un camino que más o menos está en todo ese camino que se recorre más o menos en los colegios. Y ese camino, muchos colegios para agregarle valor le han agregado, no sé, chino mandarín, contabilidad, negocios. Pero bueno, eso es si uno tiene un foco en negocios chinos. Pero si mi foco es en ser un ser humano, la verdad que lo fundamental es las 7 artes liberales explicadas a cada nivel. Entonces yo tengo el nivel gramatical de los niños, que aprenden sus primeras letras, el nivel poético anterior a ese, o sea, el nivel de la gimnasia y el juego, decía John Singer. Primero gimnasia, donde domino mi cuerpo y me asombro. Luego a esa gimnasia le tengo que dar contexto y hago juegos como de teatro, juegos. Vieron que los chicos cuando salen antes de que la pelota de fútbol les domine toda la vida, que para mí es una desgracia, los chicos jugaban a los piratas, jugaban al policía y ladrón, jugaban a las aventuras, tenían imaginación, eran chicos. Hoy en día, la pelota, tiki taca, tiki taca, tiki taca, tiki taca. Yo invito a 5 amigos de mi hijo de 9 años, y mi hijo tiene una imaginación que vuela por todos lados, y quiere jugar con soldados y con autitos y con esto, y que éramos y hacíamos, y se sube a un limonero que tenemos al fondo, y se sube a un árbol. Los otros ¿no tenés una pelota? Patear la pelotita, recibir la pelotita. Patear la pelotita, recibir la pelotita. Tal vez la pase mejor más adelante cuando jueguen al fútbol, pero la verdad que el ser humano primero era de la gimnasia a las grandes historias de héroes, a imitar esos héroes de niño, las luchas, por eso las artes marciales eran las artes que yo voy a necesitar en la batalla, porque el hombre iba a enfrentarse a una batalla cuerpo a cuerpo con otra persona eventualmente, y tenía que ser un hombre, pero además, porque en esos juegos él desarrollaba esa imaginación, esas historias épicas a las cuales él quería imitar y tener gloria eterna. ¿Para qué? Porque los griegos decían, la gloria eterna para que se canten historias sobre ti, ¿no? Ayer, hueveando en la computadora, puse el principio de Troya, y entonces lo llaman a Aquiles a luchar contra un gigante, y un niño lo dice, Aquiles te llama Agamenón, dice que tenés que ir a luchar contra pero no sabes lo que es el soldado gigante, yo nunca lucharía contra él. Y Aquiles está subido a un caballo y lo mira al niño y le dice, por eso nunca se cantarán historias sobre ti. Espolea el caballo y se va. Esa frase es magnífica. Nosotros tenemos que vivir de manera tal de que se canten historias sobre nosotros, de que algún día alguien nos componga un poema en el futuro y diga, el gran Marce, la gran Guadalupe, el gran Roberto, que hicieron grandes cosas. O sea, sí, es verdad, la virtud cristiana de la humildad te dice que muchas veces vos pasás por debajo, como los santos. Nadie los conocía, pero después de muertos se sale la santidad. Entonces nosotros en la santidad son donde logramos esas grandes cosas. Pero bueno, el punto acá es que ese homeschooling era rescatar a estos chicos de esta locura moderna, institucionalizada y en fábricas de alumnos,
y de meterlos en la casa donde los padres, con mucho amor, pueden contar sus tradiciones en tranquilidad. Y los padres se van juntando con otros padres y se hacen como cooperativas de padres y se va realmente un movimiento de homeschooling que se va expandiendo por el mundo y que es avanzado para la época, porque fíjense, las escuelas normales, entre comillas, tienen el método fordiano industrial que ya no va más. ¿Qué es lo que nosotros vemos? A vos, Marce, ¿quién te dijo poner un canal de radio y entrevistar gente? Vos lo hiciste por motu propio. O sea, el homeschooling es como volver a reconocer que la individualidad de la persona importa y que hay que mirarlo como una persona diferente y que hay que educarlo como una persona diferente, con un proyecto diferente que va a aportar a la sociedad. Porque no todos tenemos que ser A, B o C. Como les dije, somos un cuerpo orgánico. Cada célula es diferente y tiene que actuar en diferentes órganos. Entonces, nosotros deberíamos ser lo más excelente lo que somos. Yo no podría hacer lo que vos hacés, entonces hago otra cosa, enseño. Y vos hacés bien lo que vos hacés y así nos complementamos y vamos orgánicamente a un bien común más grande. ¿Me explico? Entonces, un poco es esta la idea que recupera el homeschooling, sobre todo en Estados Unidos, donde las grandes universidades como Harvard y demás dejan hasta un 27% de sus ingresados son del mundo del homeschooling porque los consideran que son autónomos, que tienen capacidad de pensar lateralmente, o sea, no son uniformados, son los creadores, son los creativos, son los que pueden sacar una nueva patente, los que pueden dar gloria a la universidad porque son los diferentes. Messi es imposible de encasillarlo en un programa de fútbol. Lo tratás diferente, lo entrenás diferente, lo largás porque es un caballo más rápido. Entonces, y cuando lo largás es glorioso porque el tipo, donde vaya, hace cosas maravillosas. Imagínate si lo hubieran tenido acá en un clubcito de lo que fuera, regimentado durante 12 a 18 años hasta que lo sacan con el papelito que dice ahora sos jugador de fútbol. Porque a eso vamos, a que el Estado decide cuando vos sos lo que... Y no es así, la educación no es así, es un mito eso. Entonces yo propongo que de los 0 a los 18 años se lo exponga al chico una serie de actividades, cosas y habilidades que aprenda, la gramática, lógica, retórica, la aritmética, geometría, música y astronomía, música expandida en aprenderse poemas, en hacer todo, según le da poética, según le da gramatical, según le da lógica y según le da retórica, porque yo a un alumno de últimos años de secundaria no le voy a pedir que me repita gramaticalmente las cosas porque con toda razón se va de la clase, dice esto es aburridísimo, no sé para qué estudio. Yo el análisis sintáctico se lo tengo que dar cuando tiene 12, 13 años. La memorización de palabras se la doy cuando tiene de 5 a 13 años. Y allá arriba, en los 16, 17, 18, está enamorado de las grandes causas. Lo tengo que desafiar con grandes causas, enamorarlo de la vida, enamorarlo de las grandes, contradecirlo para que defienda y enseñarle la retórica para que pueda, por escrito y oralmente, defender las grandes, buenas, bellas y verdaderas ideas. Y tengo que reconocer que eso es la fortaleza de cada edad, tiene su fortaleza y una manera de educar. Por eso que los colegios tienen que ser mucho más individualizados y mucho más sensibles esto. Pero para esto necesito profesores, tengo que formar profesores. Ahí tengo que ir a la universidad y cambiar la universidad, y así, ¿no? Pero bueno, el resultado final es que no tendrías alumnos que se suicidan porque no saben para qué es la vida y están aburridísimos y se dedican a jugar a la Play o con el telefonito y dicen la vida no vale la pena vivirla. Toda mi vida, fíjate, una persona que toda su vida, su esperanza de vida es trabajar en un lugar que vende sándwiches o lo que fuera. Y bueno, si el tipo es un chef fascinado de los sándwiches, vaya y pase, porque ahí tiene la liberalidad de poder ofrecer la hospitalidad y la cocina a otros, pero la mayoría es un tipo que pone un pan, un jamón, un pan, un jamón, un pan, un jamón, qué sé yo, en algún momento algo va a hacer. No sé, va a pichar la rueda de un auto, en lo mejor de los casos, o va a pegarle un tiro, algo va a hacer, se vuelve loco. El ser humano está creado para algo tan grande, tan alto, que reducirlo a un pedacito de una fábrica es una cosa crudelísima, que no hay que hacer. Para mí no hay que hacer. Entonces, hay que volver a las fuentes, hay que volver a eso y la buena liturgia, que es lo que te vuelve a centrar, hay que volver a esa historia de amor de la sagrada, hay que volver a explicar esa historia de amor, que es otro paréntesis que habría ya hace mucho tiempo y que ahora lo cierro, que toda esta educación está hecha para tener todas las herramientas para explicar esa teología o esa historia de amor de un Dios que creó al hombre libremente, lo amó, le dio su jardín,
le plantó todo, le dio las estrellas, le puso las luces en el cielo. El hombre fue, pecó, le dijo que no, se fue con el demonio, se quiso ser servil o esclavo, y Dios dijo, bueno, yo voy a mandar a mi hijo libre. O sea, ese hijo, Dios, murió en la cruz como esclavo para que nosotros fuésemos libres nuevamente y redimidos. Esa historia de amor vale la pena contarla una y otra vez, es de lo que se trata la vida, de lo único que se trata la vida, de lo más importante que se trata la vida, y todas las otras historias son historias secundarias que hablan de un aspecto o de toda esa, pero de una manera diferente. Cuando yo hablo de Aquiles o de Agamenón, estoy hablando de Cristo de alguna manera, pero de una manera diferente, de algún aspecto, ¿no? Sea por contraste, sea por alegoría, sea por igual, sea por como fuera, me estoy acordando. Entonces tengo que formar mi alma para siempre ver estar conectado con esa lógica del Espíritu Santo. Y eso es lo que me hace feliz, eso es lo que me va a hacer ser humano íntegro, virtuoso, feliz más allá del partido político que gobierne mi país. Así es. Bueno, realmente impresionante, ¿verdad? Yo me quedé atento, de repente buscando un poco las imágenes para graficar lo que me imaginaba con la explicación. Son de las pocas veces que ni dio el tiempo de hacer preguntas porque nos quedamos maravillados, porque esta fue una clase rapidísimo magistral. El tiempo. Sí. Volando, ni te diste cuenta que ya pasó 1 hora y media. Pasando de los griegos a la Edad Media a la modernidad, realmente fue un panorama de la historia universal y de cómo llegamos hoy. Aquellos que se preguntaban las preguntas más profundas, aquellas preguntas del ser, y preguntarnos de si soy hombre o soy mujer, ¿verdad? Que es la ideología de género y todo esto. Bueno, sí, profesor, muchísimas gracias. De nada. Nos quedamos cortísimos ya de tiempo. Sí, perdón, me extendí mucho, pero bueno, cualquier pregunta por email se puede seguir. Ojalá podamos compartir una próxima conversación sobre más temas, porque tiene muchísimo que enseñarnos. Y bueno, nos estaremos encontrando también con la audiencia en próximas ocasiones. Lupe, esto fue. Adiós. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes. Fátima, la Radio Católica.